Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de discusión de teatros adyacentes. Teatros adyacentes es una sección del Festival Internacional de Teatro Mercosur, la 13ª edición que se hace del festival, que tiene la característica de ser teatro creado en condiciones pandémicas, en condiciones de producción pandémicas. No teatro grabado, sino teatro cuya realización ha sido atravesada por las posibilidades que brindó que cercenó, o uno podría decir, la pandemia. Entender lo que está pasando es contemporáneo, y reflexionar sobre este asunto. Quien va a coordinar la charla es Cipriano Argüello Pitt, él es el moderador, y están presentes Pablo Roldán de Ecuador, Juan Parodi de Argentina, Marcelo Alacino también de Argentina, y Raquel Araujo Madera de México. Bienvenidos. El festival está organizado por la Agencia de Color Cultura. El director es Raúl Sancica, que les da la bienvenida y les da un saludo grande. Y quiero hacer una mención especial, un agradecimiento particular a la UNAM, a la Universidad Nacional de México, por haber invitado y colaborado con nosotros a que Raquel Araujo Madera pueda participar. Y también colaboró con una obra para teatro adyacente que se llama Diango con la soga al cuello. Así que muchas gracias, Juan Meliá y a Elizabeth Solís, por esta participación. Después de esta breve introducción, lo dejo a Cipriano para que modere la charla. Bienvenidos. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Bueno, gracias a todas y a todos por estar acá. La verdad que es un tema que nos está atravesando a todos en este momento quizás de transición, ¿no? Donde los teatros están comenzando a abrir, donde está empezando a haber funciones con protocolo, donde está empezando a volver a la presencialidad. Y sin embargo hemos pasado más de un año y medio en una situación de pandemia, en una situación de crisis muy profunda en todo el mundo, y que nos ha hecho repensar el teatro, las teatralidades, los dispositivos, la relación con el otro, con los otros, con los otros. Y entonces la primera observación o pregunta que tengo para hacerles, digamos, ¿no? Más que nos hemos atravesado todos juntos esta situación de alguna manera, ¿qué reflexión tienen alrededor de este momento de transición después de un año y medio de una crisis muy profunda, que creo yo que no es solamente de salud y sanitaria, sino también que se ha puesto de manifiesto una crisis social importante? Entonces, la pregunta tiene que ver quizás con qué es lo que se ha puesto en crisis en la representación, ¿no? De qué manera la representación se ha puesto en crisis y de qué manera los está atravesando en este momento de transición, qué están pensando alrededor de este momento tan bisagra quizás para todes, para todas, para todos, en este momento del teatro latinoamericano, ¿no? No sé quién quiere empezar, si hay alguien que quiera comenzar. Bueno, si querés comienzo yo, Cipriano. Dale, no. A ver, por un lado yo creo que acerca de tu pregunta sobre la crisis de la representación atravesada por este contexto pandémico, creo que yo tengo opiniones súper contradictorias porque obviamente pudimos comprender el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros sectores de las artes escénicas. Así lo vivimos creo que todos. Yo estaba a punto de estrenar una obra en la presencialidad cuando comenzó la pandemia, pero luego cuando decidimos enfocarnos en las posibilidades que nos ofrecía esta nueva forma de comunicarnos, aparecieron algunas puntas que me parecían interesantes y que ponían en jaque algunos conceptos relacionados con a qué llamamos teatro y cuál es el teatro de hoy y cuál podría ser el teatro del futuro, ¿no?
teniendo en cuenta que la mediación con la pantalla, la comunicación en línea, son tecnologías que no son contemporáneas, que no son nuevas, porque tienen ya una historia importante, pero sí en la novedad para nuestro campo, el de las artes escénicas, empezamos a entender que ahora los espacios de encuentro se estaban resignificando y se estaban reconceptualizando, y podía ocurrir un encuentro real, en vivo, en el mismo momento, a distancia. Y eso sí que es un componente que creo que desde nuestro campo lo empezamos a percibir como algo nuevo, a pesar de que, como decía antes, la comunicación en línea tiene ya unas cuantas décadas, e Internet tiene mi edad, tiene 50 años. Creo que también el concepto de territorio se puso en jaque, y bueno, y al poner en discusión qué es para nosotros hoy este concepto de encuentro y de territorio, aparecieron posibilidades, nuevas posibilidades, ¿no? Que yo creo que son súper ricas, que estimularon una discusión y una producción de la que nosotros somos protagonistas, porque todos hemos hecho experiencias escénicas en la virtualidad. Y a esa mirada se suma también la contradicción de lo que vos planteabas antes como este momento de transición. Yo creo que en el teatro nosotros estamos viviendo de alguna manera una especie de ficción de la transición pandémica. En el teatro seguimos actuando con unos protocolos y unos cuidados que en el único lugar donde se observan es en el teatro, siendo nuestro sector, como decía antes, uno de los más vulnerables y de los más castigados a nivel mundial, ni hablar de nuestro contexto latinoamericano. Así que bueno, mis posturas son un poco así contradictorias, ¿no? Por un lado, esta visión de nuevas posibilidades para discutir acerca de lo que hacemos, y al mismo tiempo tomar conciencia de lo mal que estamos, ¿no? Juan, Raquel, Pablo. Ok, voy. Pues Bueno. la pregunta es fuertísima, Cipriano, y me va resonando mucho de lo que ha comentado Marcelo también. Sí, creo que a todos nos atrapó en plenas funciones. Nosotros veníamos develando una placa de una obra para niños en el pequeño espacio que tenemos en el centro de Mérida, que se llama Teatro de la Rendija, una obra de Maribel Carrasco. Y bueno, pues ahí me regreso, que después de este cierre de la casa, pues comenzamos a entrar a las casas de los demás Claro. a través de la pantalla. Por supuesto que nos puso pues más que en una sola crisis, como que nos evidenció las crisis tan pronunciadas que ya existían, o sea, desde el sector, como menciona Marcelo, ¿no? Nosotros al cerrar nos quedamos pues empezando a generar cadenas y redes de ayuda y de entrada de comida, de despensas para las personas que se quedaron sin trabajo al no poder dar sus funciones. Pero de ahí ya después de este poco más de año y medio de cierre, me impacta mucho la pregunta, Cipriano, porque sí, yo creo que hemos pasado por muchas etapas desde abrirnos a la virtualidad, y primero con este deseo de poder compartir con las personas a través de las redes sociales. Yo creo que la mayoría no nos imaginamos que iba a ser tan larga la espera. Y nosotros comenzamos a cuestionarnos mucho el trabajo que estábamos haciendo al interior del grupo. Comenzamos a buscar otras formas de colaboración. Y ya veníamos de una serie de producciones y una producción importante a finales del año, donde hemos ido poniendo al espectador al centro del teatro, al centro del trabajo escénico. No es nada nuevo, son las dramaturgias de recorrido, y que bueno, si por aquí me ayuda Mariano, tenemos por ahí un pequeño clip que igual podemos cortarlo cuando Juan participe, o Pablo, y yo No, termine. lo veamos, está buenísimo. Es un ojito nada más. Nosotros decidimos, al abrir puertas, que estaba muy reducido el cupo y nos agarró la reapertura de los teatros con la cepa Delta. Entonces fue como abrir puertas y volver a cerrar. Entonces nosotros optamos por abrir un lote baldío
comenzar a convertirlo en un pequeño jardín y hacer un recorrido, o más bien una serie de recorridos, son fragmentos también de un recorrido que solamente con nuestras participantes especiales, que son Tina y Boshi, que son dos perritas que recorren el espacio, y luego es para un solo espectador, una sola espectadora. Aquí hay una de ellas que, bueno, cada uno de los recorridos tiene diferentes temas, la mayor parte de ellos anclados a la importancia de la pregunta que es ahorita nodal para nosotros, que es cómo podemos vivir juntos. O sea, cómo podemos vivir juntos en este mundo y cómo el teatro es un espacio de reflexión para esa pregunta, ¿no? Entonces, es un poco digamos, el punto al que hemos llegado ante esta puesta en crisis interna del grupo de qué es la representación, para qué estamos haciendo teatro y de qué manera el teatro puede servir. Esa ha sido un poco nuestra situación en este tiempo. Gracias. Precioso. Pablo. Sí, sí, sí. No, coincido con con él y con ella y con él y con todos nos coincidimos, es decir, o sea, sí, voy a hablar ahora desde ser artista, ¿no? Es decir, cómo nosotros abordamos este trabajo de la representación eh, y cómo nos abordó en la pandemia, ¿no? Es decir, cómo nos tomó. Claramente, voy a hablar desde mi posición artística, ¿no? Es decir, yo me siento privilegiado todavía en tanto en cuanto puedo hacer el ejercicio artístico, ¿no? O sea, comparándome con las otras, con esas autoridades mucho más precarias que la artística, ¿no? Sabiendo en el contexto latinoamericano que nuestro contexto acá específico de Quito, Ecuador, fue como un balde vacío en donde no existe una contención, ¿no? Sí, tenemos un ministerio, tenemos una secretaría, es decir, hay esos lugares de contención económico que permiten, no sé, participarte, competir para ciertos rubros, ¿no? Y claro, pero lo político siempre mancha todo, ¿no? Es decir, siempre nos coloca en un lugar, es decir, los artistas, las artistas, le artiste, es ¿no? O sea, nos coloca en ese lugar precario. Claro, y no teníamos que comer, cómo soñar, cómo divertirnos, cómo buscarnos dentro de esto, ¿no? Eso como un poco acompañando este discurso que tú dices, ¿no? Raquel y Marcel, un poco tomando algunas palabras de ahí, es decir, yo creo que en esa representación, en eso, cómo nos representó el Estado, me parece que es devastador, ¿no? Es decir, como siempre buscando esa ser paternales, ¿no? El patriarca, o sea, el pater en su totalidad, queriendo mirarnos y ayudarnos cuando nosotros no necesitamos, o sea, específicamente mi agrupación y yo no necesito del padre, ¿no? No necesito del padre que me acompañe para poder realizar una acción performativa, entrar en la multidisciplina, entrar en lo virtual, es decir, no necesito de eso, ¿no? Y claro, me opongo totalmente a ese pater hegemónico, totalitario, racista, xenofóbico, es decir, todo ese patriarcado que va y nos conectó, ¿no? Me parece que eso fue esa estancia de la que yo vivía acá en la ciudad de Quito, cuando estos ministerios y estas secretarías de cultura intentarnos darnos esas dádivas que fueron muy miserables para mí, ¿no? O sea, soy así de tajante porque me parece eso, es decir, no podría haber existido un concurso y se concursó en el Ministerio de Cultura para los artistas y les artistas, ¿no? Es decir, se pudo haber creado otra contención. Bueno, eso seguirán en la suya, pero me permito hablar de eso porque me es necesario encontrarme con ellos dentro de esa representación, ¿no? Es decir, cómo ellos me representan y cómo nosotros decidimos no representarnos en nuestros trabajos, ¿no? En nuestros haceres artísticos dentro de esta nueva normativa y dentro de esta virtualidad hiper, ¿no? Conectada, es decir, me parece que ahí está el clic donde nosotros nos podíamos encontrar con las otras artistas, ¿no? El artista, cómo estaba. Entonces, por eso me permito hablar un poquito ahí de la habitación picnic, ¿no? Sorprendiéndome también, Raquel, que presentaste un picnic y anteriormente dijiste, nos encontramos en esas puertitas, ¿no? En esas ventanas. Lo que nosotros hicimos fue eso, tomar el Zoom como plataforma, pero de encuentro para saber cómo estábamos todas y todos, ¿no? Claro,
resultó nuestra obra, ¿no? Esto que lo podemos ver después. Pero sí, es decir, yo creo que la representatividad ya en las artes estaba como cuestionada desde antes también, ¿me entiendes? Es decir, porque tenía una carga colonial ahí que no nos permitía encontrarnos desde nosotras y nosotres, ¿no? Es decir, desde estas diferencias, porque creo que en la diferencia podemos encontrarnos, pero ahí me parece que no se pudo dar eso, ¿no? O sea, como que todavía hace un poquito de ruido esto de representarnos en el teatro, ¿no? Por eso vienen las nuevas dramaturgias, la dramaturgia cortada, es decir, el noise dentro del teatro, el DJ dentro de la multidisciplina, todo eso que es fantástico, ¿no? Para estas necesidades artísticas que se van planteando. Eso por ahí, no sé, como para poder conversarnos, creo yo. Eso. Juan, ahí voy a retomar algunas cositas. Aquí estoy. Bueno, muy interesante ir escuchando el mapa que van armando entre todos y coincidir además y ayudar a reflexionar. em, Voy quedándome con algunas cosas que comparto de todos y esto que dice Pablo, que de alguna manera también se reproduce en la Argentina y se debe reproducir en muchos otros lugares. Para mí, dos cosas. Em, en principio, alguien, creo que Raquel hablaba usó la palabra de cuestionarse o cuestionamiento, ¿no? Yo creo que fue una etapa eh, de grandes cuestionamientos y de reflexiones, y así como a quien la pandemia o el parate ayudó para poder ordenar su casa o conocer su casa o aprender a cocinar, eh, yo creo que de alguna manera a mí en lo personal me llevó a cuestionarme, sí, en principio eh, los sistemas de producción que yo estaba, eh, que se estaban repitiendo y que por alguna cuestión, digamos, mecánica seguía repitiendo y seguía aceptando o avalando sin cuestionar y sin poder cambiar. Por un lado eso, y sobre todo también me ayudó un poco a reflexionar el sentido de sobre los temas o sobre las cuestiones de las que yo quería hablar o quería contar o quería abordar a través del laburo teatral, ¿no? Que si bien eso es algo que estaba presente y que uno lo piensa y digamos, lo cuestiona y lo pone en discusión, yo creo que de alguna manera este parate fortaleció ese pensamiento y lo llevó como un extremo. En algún momento me cuestioné hasta la necesidad de no volver a una sala, sentía la necesidad de no volver a una sala convencional, digamos, ¿no? Me parece que personalmente se puso mucho en juego. Vos hablabas, Cipriano, hoy de la transición. Yo pensaba un poco en que pensaba en otros acontecimientos sociales o históricos o políticos fuertes, al menos de nuestro país, en relación a las artes escénicas y cómo han sido motores muy importantes de explosiones creativas y de movimientos. Seguramente esto que nos pasó, que fue tan fuerte y que sigue siendo fuerte, no está teniendo inmediatamente una repercusión a nivel de la construcción artística o de lo que uno propone artísticamente, ¿no? Probablemente o no lo veamos dentro de mucho tiempo. Me parece que es tan inmediato que hay algunas cuestiones que sí, que es una transición de alguna manera. Pensaba yo en otros acontecimientos nuestros de la historia, sé, lo que vino después de la dictadura, o en los años 90 con todo nuestro neoliberalismo, pero a su vez con una explosión de dramaturgia nueva y extraordinaria, o en el año 2001 con una crisis tremenda, pero con el año de mayor apertura de salas teatrales, al menos en Buenos Aires. Me preguntaba yo, bueno, ¿qué vendrá o cuál será la manifestación o el movimiento artístico que vendrá después de todo esto que nos pasó? Yo al menos ahora, por ahí es una mirada un poco pesimista, no lo veo. Estoy viendo como que estamos tratando o intentando volver de alguna manera, de la manera que sea,
y en su mayoría tratando de reproducir los mismos sistemas que teníamos antes, ¿no? Como, bueno, no ha habido mucho cambio. Por ahí es un poco pesimista, pero necesitamos tiempo, un poco de distancia. Es interesante esto que decís, Juan, último, lo retomo, pero después voy hacia otro lado. Me pregunto si ese pesimismo que Marcelo lo decía antes de comenzar la charla, en realidad estoy spoileando un poco, ¿no? Que también Juan estás diciendo y que yo también veo en algún punto, si no tiene que ver con nuestra realidad argentina en algún punto, ¿no? No sé qué pasará en Ecuador, por lo que dice Pablo también parece ser una mirada pesimista, y Raquel me parece que tiene como otra mirada en términos de que no han abandonado esa necesidad de buscar y estar juntos, ¿no? Creo que también acá sucede, digo, pero me parece que me volví a hacer la pregunta de esto, ¿no? Que todos nosotros, nosotras, hemos estado en este tiempo tratando de volver a establecer contacto con otros y con otras. Hemos estado intentando de encontrar comunidad de alguna forma, ¿no? Que esto que es tan precioso para el teatro, para las artes escénicas en general, como una pequeña práctica de ciudadanía, y que dentro de la crisis sanitaria y política que estamos viviendo, esto parece puesta en crisis permanentemente, ¿no? Eh, en realidad, la pregunta, quisiera retomar un poco lo de Raquel, que es como claro, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos hoy para estar juntos, digamos? ¿O qué nuevas estrategias tenemos para estar juntos? Si es que el teatro es eso, ¿no? Porque por ahí ustedes me dicen, bueno, no, quizás no sea esa una de las instancias del teatro. Eh, pero bueno, quiero plantear esa pregunta porque me parece que vinculada al problema de la representación está vinculado el problema de la ciudadanía, digamos, el problema del estar, digo, más allá de las estéticas, más allá de los modelos, más allá de las búsquedas personales, hay algo de lo primitivo del teatro que creo que como sobrevivientes hemos estado intentando de no perder ese contacto, ¿no? Yo he estado ensayando, hemos estado haciendo funciones, qué es eso, dando clases, pero no hemos perdido el vínculo. Y hay algo de real que sucede en ese vínculo, aun cuando sea virtual. Entonces, bueno, lanzo esta segunda instancia de charla, ¿qué estrategias para estar juntos? Bueno, voy. Ok, sí. Una cosa que no les expliqué cuando mostré el video es que el espectador o espectadora que está haciendo su recorrido trae un teléfono y está prestando su cuerpo para que quienes están en casa vivan el recorrido con él o ella o ella. Lo mismo que las perritas, ¿no? Entonces, ese ha sido un experimento interesante, pero aquí paso a un tema que es un tema muy duro y que tiene que ver con la economía, ¿no? Ese proyecto ha sido, creo que, el más efectivo desde mi punto de vista para los espectadores, las espectadoras. Nos tocó, por ejemplo, una persona que acababa de pasar por COVID. Entonces era la primera vez que salía y respiraba y que estaba en el jardín y que... Entonces, esas experiencias han sido muy lindas, pero es el proyecto menos redituable que tenemos. Es un proyecto gratuito, el equipo que está alrededor de proteger y de cuidar y de atender a las personas que llegan. Bueno, y en contraste con ello, yo creo que los rostros que siempre han sido más visibles, cuando menos aquí en México, que han sido actores que están en telenovela o que están en series, pues son quienes han vendido muchísima más cantidad de boletos cuando han realizado funciones, ¿no? En Zoom o en diversas plataformas. Yo creo que ese es un tema álgido. Y bueno, o sea, las estrategias ahora, no, creo que no solamente con relación a encontrar vías de comunicación con nuestros espectadores que puedan entrar en un nodo de interés.
ahí yo lo que podría decir en contraste con de nuevo estos masivos es que yo creo que a través de las pantallas y de estas otras estrategias de comunicación con espectadores, que es en esta intimidad, como decíamos, de estar en la casa de otro, se han generado amistades profundas de personas que no nos conocemos. Y yo creo que eso es un paso más, a pesar de que nuestras salas, en el caso de nosotros, son espacios pequeños, donde conoces a muchos de los espectadores. Yo creo que se ha dado un canal de comunicación, como dice Cipriano, muy especial, de vincularnos y de interesarnos por el otro, que no ocurría, tal vez, pues, es el síndrome prepandemia, donde todos estábamos, como siento yo, incluso un poco más aislados de lo que estamos ahora, a pesar de estar todavía confinados en algunos casos. Esa es mi aportación. Qué hermosa paradoja, ¿no? Estar confinados y buscar al otro, digo, hay algo de eso como intenso, creo, ¿no? Sí, además yo creo que mientras escuchaba a Raquel, pensaba esto de todo lo que nos pasó antes de volver a lo presencial. Sentía como que toda la conexión virtual hizo como si se incrementara el deseo después para poder encontrarnos, ¿no? De alguna manera como si eso alimentara, como quien chatea conoce a alguien y está varias noches chateando hasta que se conoce. Hubo algo, por ahí estoy romantizándolo demasiado, pero digo, siento que algo de eso ocurrió, Sí. que no existía la posibilidad de encontrarnos, pero existían un montón de canales virtuales que antes no los teníamos muy presentes, que hacían de alguna manera que el deseo de encontrarnos tenga otro valor, como si pasamos a valorar mucho más el poder encontrarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, presencialmente. En ese sentido me parece que bienvenido a lo virtual, que era además lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? Era lo que teníamos a mano. Sí, Pablo. O sea, encontrarnos, claro, sí, está buenísimo encontrarnos. Me parece que igual desde la virtualidad pudimos encontrarnos, ¿no? Es decir, como claramente, o sea, la teatralidad, el teatro, el arte escénico necesita de la otredad para significarse y para ser, ¿no? Para contenerse, me parece que es importantísimo. Pero nosotros en nuestro trabajo nos permitimos tomar a la virtualidad, claro, para poder sobrellevar esta pandemia económicamente, pero a su vez pensamos en un momento que sería como una plataforma para el encuentro. ¿Se entiende? Es decir, como una plataforma para poder tener nuevos públicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, como para ir a esos nichos que nunca se han acercado al teatro, porque claramente me parece que hay que tomar en cuenta que hay que vernos en el interior como artistas y decirnos, sí, hay gente que no sabe que existe el teatro, que no existe la ópera, ¿me entiendes? Es decir, me pasó hace una semana que fui a la peluquería y bueno, me estaba cortando el cabello y me dice, le digo, me dice, ¿qué haces tú? Le explico qué hago. Y me dice, ¿existe la ópera acá? Eso fue como un balde de agua, así como, ¡boom! ¿No? Es decir, le digo, claro que existe la ópera, pero me dice, yo nunca he asistido a ese lugar, no sé dónde es, no sé cómo lo hacen, no sé cómo existe. Claro, retomando esta pregunta que haces, o sea, ¿cómo encontrarnos, no? Es decir, tal vez esta virtualidad nos permite eso, buscar en esas otredades que no se significan en nuestro trabajo profesional, pero buscarnos en esas posibilidades, ¿no? Comparto lo que dice Juan ahí, ¿no? Es decir, esta virtualidad nos permitió conocernos un poco más, también sacar ese lado oscuro, ¿no? Es decir, porque apareció ese lado oscuro de que estamos materializados, ¿no? O sea, en pandemia acá en el Ecuador, se lucró con la pandemia, ¿me entiendes? Se lucró. O sea, ni el malo más malo de Marvel pudo haber sido tan malo. O sea, jugar con eso, ¿me entiendes? O sea, no pudo haber sido tan perverso alguien para jugar con ese sentido, con esa otredad, ¿no? Es decir, se lucró con la pandemia, se vendían, o sea, fue un horror. Entonces, ¿cómo no poner eso
en disposición a ver estos nuevos públicos, ¿no? A encontrarnos de eso que cada uno y cada una lo logra hacer, ¿no? Porque coincido con lo que dice Raquel, es decir, en momentos nos tocó sobrevivir, pero en momentos también a nosotros nos pasó una cosa muy interesante, que fue el que pudimos dar un auspicio mucho más rápido, por ejemplo. ¿Se entiende? Sin tanto trámite, y la empresa privada vino a comprarnos, a llamarnos telefónicamente y comprarnos cosas, o sea, como una serie de podcasts. Entonces, comenzaron a suceder otras formas, o sea, a corrernos del lugar tradicional, me parece, en nosotros mirarnos ese tipo de producción. Es decir, acá está que el cielo se cae, bienvenidos a nuestro... se va a caer todo el tiempo. Hermoso. Bueno, no, me parece que por ahí nosotros hemos logrado reencontrarnos con estos públicos que no los teníamos en cuenta, ¿no? Es decir, nos hace falta así la sala. Será porque tenés cuidado con la... ¿Eh? No, nada, se habilitó otra cosa. Hemos ido a la sala, pero me parece que es posible que nos acentuemos. Y claro, la oportunidad de estar dentro de un festival, de una plataforma, me parece que hay que acentuarla, ¿me entiendes? Yo creo que hay que poner esos acentos, porque claramente los festivales hacen un sacrificio en cuanto buscan la posibilidad de seguir realizándose, ¿me entiendes? A eso me refiero con esa palabra sacrificio. Entonces, me parece que está bueno el encontrarnos desde este otro lugar, ¿no? Sabiendo que en pandemia afloraron estos dos lugares, ¿no? Volvamos a Marvel, es decir, lo bueno y lo malo. Pero claro, eso somos, eso nos constituye como seres humanos, como entes que vamos transitando de este círculo terrestre. Pero bueno, algo hay que hacer con esto que nos deja la pandemia, ¿no? Es decir, algo debe aparecer en nosotros interiormente que nos permite irnos hacia otros lugares y encontrarnos, creo yo. Eso es lo que tengo que decir. Marce. Me quedé pensando en tu propuesta de hablar acerca de las nuevas estrategias de encuentros y bueno, yo con respecto a eso puedo dar cuenta de una experiencia personal que fue la creación de Teatro Wi-Fi, que fue una plataforma que nosotros inventamos ahí ni bien comenzó la pandemia para poder compartir nuestro trabajo y en la que nos embanderamos detrás de esta idea de ofrecer piezas escénicas que se ofrecieran exclusivamente en vivo, ¿no? Frente quizás a la otra alternativa de ofrecer producciones audiovisuales, que son productos a los que uno puede acceder poniendo play y pausa, a diferencia de lo que nosotros ofrecemos en Teatro Wi-Fi, que es un espacio de encuentro. Y es un tipo de encuentro, vuelvo a lo que planteaba en mi primera intervención, es un tipo de encuentro nuevo para nosotros, para nuestro campo. Es una forma de encuentro que desconocíamos, que no habíamos puesto en práctica. Y en esta experiencia que nosotros transitamos, en la que ofrecimos más de 26 espectáculos de distintos países de Latinoamérica, hicimos más de 160 funciones, con La Tortuga, con mi obra, vamos ya por la función, creo que estamos casi llegando a las 50 funciones. Nosotros podemos dar cuenta de que hay algo en ese encuentro mediado por la pantalla que es muy poderoso, un encuentro en el que la emoción y la sensorialidad son posibles, y me quedo con experiencias muy micro, muy íntimas, de encuentros que se dieron con espectadoras, espectadores en Colombia, en Japón, en Londres o en Canadá, ¿no? Atomizadas en el mundo, de las que podemos dar cuenta con mucha precisión, porque son muy íntimas. Yo recuerdo anécdotas que nos han compartido espectadores después de nuestra obra, que habla acerca de la maternidad no deseada, del cuerpo de la mujer, etc. Recuerdo vivencias muy íntimas y muy personales de espectadoras y espectadores que luego en el espacio post-función nos revelaron cuestiones que nos conmovieron y nos transformaron profundamente. Eso aconteció en este marco, ¿no? Mediados por una pantalla, a través de internet. Entonces creo que ahí hay algo interesante, más allá del aspecto sociológico, de analizar cómo se han resignificado los espacios, las estrategias de estos nuevos encuentros. En nuestro campo especialmente, creo que hay algo súper interesante para seguir investigando todavía, y que tiene una gran proyección a futuro, siempre y cuando la institucionalidad, que es la que garantiza que los proyectos puedan
desarrollarse, entienda que este es un nuevo lenguaje por el cual hay que seguir apostando, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, Iberescena fue el primer programa así que dio una señal y dijo, bueno, los festivales que no se pueden hacer presencialmente los vamos a apoyar igual en la virtualidad, las obras que no se pueden hacer presencialmente las vamos a apoyar igualmente en la virtualidad. Y bueno, y luego los países que conforman el programa fueron tomando esa decisión para moldarlo a sus políticas públicas en cada país. Pero creo que fue una cuestión de contingencia y no alcanzaron a ver la dimensión y la potencialidad que tiene esto a futuro. Nosotros como artistas tenemos nuevas herramientas para vincularnos con nuevas audiencias y para producir nuevos encuentros que recién ahora estamos descubriendo de qué se trata. Y yo en lo personal puedo decir, se trata de algo muy poderoso y movilizador. Bueno, me das pie para algo que me preocupaba también, o que me preocupa, es que estos entornos virtuales también generan una crisis, hablaba yo de crisis de representación, también habla de crisis del lenguaje, ¿no? Y también hay algo de vinculante con lo tecnológico, que también en América Latina es muy desigual, ¿no? A mí me ha tocado dar clases en distintos lugares del país y puedo dar cuenta de que hay lugares del país donde directamente la conexión no existe, o es muy, muy mala. O en otros lugares más céntricos hay mejor conexión, y bueno, es realmente muy desigual. Pero Pipi, esa desigualdad, perdóname, hay lugares del país donde no hay un hospital donde internarte si te enfermas. Entonces digo, esa No, desigualdad... exactamente. Existe, digo, pero la pregunta justamente en relación a esto, que es patente ahora en esta situación, en relación a las situaciones de conexión, también a las situaciones técnicas y tecnológicas, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué experimentación se puede hacer tecnológica desde la pobreza o desde la falta de recursos? Digamos, no tenemos cámaras hi-fi, sonidos, señales, nada, grabamos con teléfonos celulares, o sea, ¿qué piensan alrededor de eso? Y si han pensado algo en relación al cuerpo, a la acción, a la actuación, al discurso, en relación a la dificultad tecnológica y a la situación que plantea este lenguaje, ¿no? Que no es el cinematográfico. Ya que estoy como acelerado, me dejan a mí una pequeña intervención con respecto. Sí, claro. Porque, a ver, nosotros en Teatro Wi-Fi hemos tenido piezas, recuerdo por ejemplo a Miami, una obra que dirigió Toto Castiñeiras con Mariela Costa, que se hacía con un celular, desde el baño de la actriz. Mi pieza, La Tortuga, se hace con la cámara web de la notebook de la actriz en su living, en su casa. Esa pobreza de recursos es súper bienvenida, porque creo que estimula muchísimo, o sea, no hace falta que hablemos acerca de lo que pasa en las capitales europeas, donde tienen todos los recursos y la creatividad está, bueno, ya sabemos dónde, y por eso miran tanto hacia nuestro continente. Pero hay algo también que mencionaste acerca de la crisis del lenguaje, que es absolutamente muy necesaria y bienvenida. Nosotros en el campo teatral hay cuestiones que en las otras disciplinas se vienen discutiendo desde hace más de 100 años, y nosotros seguimos pensando al teatro con esa mirada logocéntrica en la que ¿no? el texto y las paredes del edificio son el teatro. Bienvenida a esta crisis del lenguaje, y ojalá podamos tener más espacios para discutir acerca de estas cuestiones que eran discusiones pendientes. Cuando empezó la pandemia salieron un montón de puristas, colegas, a decir, no, yo hasta que no pase la pandemia no pienso hacer nada, porque la virtualidad no, porque el encuentro, el ritual, el espacio sagrado del teatro. Decía, muchacho, a ver, hace 2500 años que estamos hablando de lo mismo. La tecnología influye sobre nuestras vidas e influye también en nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos. Pongamos esto en discusión. Ahí, basta, ahí dejo. No, está buenísimo, porque por acá bueno. vamos. Está buenísimo, sí. Está bueno. Yo retomo lo que dice Marcelo, que comparto totalmente. Sí, además, cuestionamientos que en otras disciplinas, como las artes plásticas, en donde las fronteras, no hay fronteras, digamos, incluso aún en la danza, ¿no? Eh, no hay, no hay una discusión tan purista de si es teatro o no es teatro o hasta dónde. Retomando un poco lo que vos proponías en principio sí, yo creo que
que la escasez de recursos, ya venimos demostrando que con esa escasez se pueden hacer cosas maravillosas. Bueno, Marcelo hablaba de su obra La Tortuga, que yo pude ver, y que está hecha desde la tecnología con algo muy, muy simple, y sin embargo logra atravesar, conmover, como cualquier pieza presencial en una sala, o aún más, ¿no? Porque cuando uno entiende el entorno, el contexto en el que está hecha, yo creo que eso además es un plus. Quería como retomar, no sé si me voy a ir por las ramas, pero dos cuestiones, en principio que tiene que ver sí con, en relación a la tecnología, algo personal que me pasó, por ejemplo, yo empecé a revisar mi archivo de obras grabadas y me di cuenta que era una porquería, que eran obras a que yo no podía mostrar, no podía entender cómo yo había mandado ese material a un festival o lo había mostrado en algún lado. Yo pensaba que yo tampoco me hubiese elegido si hubiese visto ese video de esa obra mía, ¿no? En principio me hizo replantear y tomar un poco esto que también tienen determinados artistas plásticos, que es el registro audiovisual de sus obras, ¿no? Entender eso como una parte más del laburo. Me hizo reflexionar mucho eso, y creo Sí. que espero poder revertirlo. Y también una cosita que me quedó colgada de lo anterior, en relación a la producción, digo, comparto con Marcelo que bienvenido sea la producción a través de nuevos lenguajes, la mezcla, la no rotulación de nada. Sí me parece que me pasó en concreto algo que pasa habitualmente en el mundo audiovisual, que tiene que ver con el consumo, y que de pronto particularmente en un ciclo que gestamos con Maxi Legnani a principio de la cuarentena, que era se llamaba Leer en Casa, creo que se replicó en Córdoba. Sí, 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 sí. No, creo no, se replicó. Sí, se replicó. En algún momento nos dimos cuenta que estaba ocurriendo algo que era como la demanda constante de generar material, ¿no? Como si fuéramos una plataforma de estas de series o de películas, en donde la gente se está alimentando todo el tiempo, y nosotros necesitábamos todas las semanas generar material nuevo, como si fuéramos Amazon. Ahí, bueno, encontrar una manera distinta, que eso el teatro, o al menos como yo lo entiendo, en el teatro que hacemos nosotros no está tan instalado la necesidad de consumo y de estar todas las semanas alimentando la necesidad de ver. Ese por ahí es el riesgo o el peligro que encontré, o lo negativo, por decirlo de alguna manera, en relación a la construcción virtual, ¿no? Entender también que era otro proceso y otro mecanismo, y cómo una pieza, bueno, vuelvo a La Tortuga de nuevo, cómo una pieza audiovisual puede sostenerse en el tiempo sin necesidad todo el tiempo de estar generando un contenido nuevo, ¿no? Como es en una sala o como es en el teatro más convencional. No sé si me fui muy por las ramas, pero No, para nada, para nada. yo sé que estaba conectado. Absolutamente conectado, sí. Raquel o Pablo. Coincido con lo que dice Marcelo, ¿no? Es decir, que en cuanto... me parece que sí, voy a hablar siempre de la posibilidad que tiene, como es esta virtualidad de podernos cambiar de lugar, ¿no? Es decir, de poder transitarnos, de estar en lo liminal realmente, ¿no? Porque lo escénico, si te fijas, no ha estado en lo liminal. Lo escénico ha permanecido todo el tiempo en eso que lo aprendió, ¿no? En esa forma de representarse, de tomarse, de mirarse, de transitar en los textos, en la dramaturgia, es decir, todo lo va ubicando, pero cuando lo escénico pasa a lo liminal y cuando, bueno, colocas un DJ en plena obra, no sabes qué pasa, claro. Asumes que es performatividad, pero bueno, el director dice, no es performatividad. Lo mismo sucede cuando estás en los aparatos tecnológicos, ¿no? Es decir, nosotros con nuestra corporeidad, es decir, con el cuerpo, lo hemos llamado perfosum, es decir, porque dentro de la habitación picnic en la que yo dirijo,
nosotros tenemos la precariedad total, es decir, manejamos 6 cámaras de celular que están en 6 lugares distintos de la ciudad de Quito. A eso le sumamos una tablet vieja que asomó por no sé dónde, de no sé quién, y 6, luego tienen los chicos y los chiques tienen otras cámaras, no sé, o sea, pero eso es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros somos, es decir, nosotros los que constituimos en esa carencia, pero esa carencia es nuestra poética realmente, ¿no? O sea, esa construcción poética que va encontrándose con estas otredades como público, ¿no? Es decir, eh, coincidimos también en esa parte que sí se puede transmitir esa afectividad, esa sensación, ese ser dentro del teatro en esta cámara, ¿no? En estos posicionamientos. Entonces, yo sí estoy feliz de que el teatro esté en crisis, pero me llena realmente de felicidad, ¿me entiendes? Pero una felicidad en cuanto en tanto nos podemos repensar y encontrarnos en esas diferencias, porque me parece que es importante, es decir, importante en cuanto, voy a hablar de no sé quién, de JJ, y JJ sigue con su dramaturgia y lo seguimos representando, sí, pero ¿cuándo nos pronunciamos de nosotras o de nosotres o de nosotros internamente? Decimos, eso es lo que sucede en cada país. ¿Se entiende? Entonces me parece que sí se puede lograr ese decolonizarnos totalmente, ¿no? En esta comunión cuerpo-dispositivos tecnológicos comunicacionales, ¿no? Es decir, cómo crear afecto capital realmente, ¿no? Y cómo este afecto capital logra en poética, deviene en cuerpos, máquina, que claro, vuelvo a, no sé si dijo Marce o Juan, que claro, que lo escénico no se ha situado en eso, ¿no? Pero los visuales, es decir, hay gente cyborg, es decir, te pones una antenita acá, no sé, lo performático siempre está en lo liminal, es decir, y nosotros, bueno, vamos, ese es mi camino y lo hemos tomado por ahí, pero sí, o sea, me parece que es necesario también esos lugares de encuentro donde podamos discutirnos desde esas sensaciones que nos produjo la pandemia y en construirnos a partir de estas diferencias con Occidente, ¿no? Es decir, claro, Europa tendrá la cámara, no sé, V8 Cam Zoom 484.000, ¿no? O sea, sí, pero mi celular es el que se dio contra el piso. Bueno, sí es mi realidad, ¿me entiendes? Es decir, voy a tomar un ejemplo, no sé, por ejemplo, lo tienen a Elegante, ¿no? Sí, claro. Bueno, él creó a través, Elegante ahora no sé, el gobierno quiere recuperar eso, pero la laptop del gobierno y un micrófono que le dio Sebastián, su amigo, es decir, se puede lograr, ¿me entiendes? Claro, distintas formas de convivir el lugar artístico elegante y nosotros, artistas independientes o artistas independientes, pero bueno, me parece que por ahí va el sentido, ¿no? Es rebuscarnos, construirnos, acentuarnos, añorarnos, pero en esa construcción, ¿no? O sea, virtuales, pero sin dejar esto que, bueno, que es una virtud, ¿no? El poder abrazarnos y el poder sentir esa piel dentro de esto que nos contiene. Eso, no sé. Por ahí, Gracias, Pablo. Sí. por favor. Raquel. Sí, claro, me encantó. Me encanta escuchar a Pablo y el cyborg y bueno, sí, o sea, por supuesto, en esta crisis de lenguajes, al estar mediados por la pantalla, pues hemos tenido que volver un poco políglotas, ¿no? O sea, Mm. poder encontrar la forma de ampliar gramaticalmente el teatro y comenzar a dialogar con el lenguaje de la pantalla y distanciándonos. Mi esposo es cineasta, entonces siempre hay ahí una gran discusión, ¿no? Y hemos optado, por ejemplo, por los planos secuencias. Pero aquí lo que me importaría mucho es platicarles, y ahí sí Mariano me ayuda a poner el siguiente video, pero Mariano, si lo puedes avanzar para que no veamos las letras, así un poquito, porque lo que les quiero decir es que en este ser políglotas y pensando que el teatro, que es el teatrón, que es el mirador y que es la pantalla, ha tomado también protagonismo. No, este si quieres, Mariano, sí déjalo, porque pensé que era el otro. Han tomado protagonismo personas que no siempre han estado en escena. Y en este caso, esta mujer que adoro con toda mi alma, que se llama Carmen, es la diseñadora gráfica de uno de nuestros grupos residentes, que es el grupo Belacqua. Entonces, toda la función, aquí están viendo la trasescena, no es la pieza,
y ese en vivo, ella hace las ilustraciones mientras los actores van haciendo una especie de radioteatro de una obra de una dramaturga muy joven. Y pues eso a mí me ha parecido fascinante, ¿no? Cómo también se han descolocado los roles, los protagonismos en la creación. Y esto me encanta, ¿no? Entonces, ya vimos un poquito, Mariano, si nos puedes poner el otro que se llama Nivelungos, me parece. Sí, bueno, está perfecto. Este es otro de nuestros grupos residentes y aquí es un teatro de papel, pero también en Mérida, digamos, no es tan común que tengamos teatro de papel. Y pues esto fue uno de los grupos que comenzó a desarrollar. Lo que tiene muy hermoso esta obra, que le está yendo muy bien ahora que está en temporada, es que es bilingüe, está en maya y en español, ¿no? Entonces, la ilustradora de uno que colaboraba haciendo los carteles de uno de los grupos fue quien comenzó y que hizo por primera vez este trabajo de escenografía y de personajes de papel. Entonces, pues eso es lo que a mí me ha parecido muy interesante para entrar en el diálogo sobre la crisis de los lenguajes y de descolocar el centro de la representación que ha estado en el cuerpo del actor, de la actriz, y que ahora, ¿no?, comienza a tomar un abanico de posibilidades con todos los colaboradores de la compañía. Y bueno, hasta aquí Bueno, dejaría. buenísimo. Para ir cerrando, pues ya nos vamos cerrando en el tiempo. La pregunta es doble, en realidad. Una es, ¿en qué andan? ¿No? ¿Cuál es el proyecto que están pensando a futuro? Y la idea es esa. La segunda es, ¿cuál es el teatro del futuro? Digamos, ¿no? O las artes escénicas del futuro. Una pequeña observación antes de que me respondan. Yo los conozco, bueno, a Juan, a Marcelo les conozco las obras en vivo, a Pablo lo estuve viendo en internet y a Raquel la conozco por otras cosas, digamos, ¿no? Pero los cuatro son artistas que han explorado todo el tiempo situaciones liminales. O sea, de verdad, ¿no? Son artistas quizás atípicos para las artes escénicas. O sea, ustedes en su propia trayectoria han buceado este territorio liminal, ¿no? Entonces no me llama tanto la atención, digamos, en términos de lo que están hablando, porque hay coincidencia, pero podría ser que haya personas que han trabajado desde otra perspectiva que se encuentran quizás en una instancia de mayor incertidumbre todavía. No digo que no la tengan, digamos, creo que todos tenemos ese lugar de incertidumbre grande. Bueno, quería solamente decir eso porque me parecía que ayudaba un poco también al contexto, ¿no? De que si uno rastrea las trayectorias de ustedes, es una trayectoria de búsqueda durante años y años y años, ¿no? Entonces, ese lugar liminal. Pero bueno, vuelvo a la pregunta entonces, ¿en qué andan y cuál es el teatro del futuro? Si las pueden unir, sería genial. ¿Quién larga? A ver. Bueno, yo les cuento en qué ando. Yo acabo de estrenar una pieza que sufrió las postergaciones de la pandemia, que se llama Mis Palabras. Es un texto que escribí hace unos años y que está en el Cultural San Martín, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una propuesta que está atravesada por mi experiencia en la pandemia, por mi experiencia con la tortuga. Es una obra que habla acerca del abuso y que utiliza un dispositivo que documenta ciertos relatos acerca del abuso y intenta describir cómo a través de esta documentación del abuso tenemos que intervenir con nuestra capacidad emocional, racional, para tomar partido, para ubicarnos. Es una obra, a ver, con actores en escena, pero con un dispositivo muy grande, así como con cámaras en vivo, con músico en vivo. Una experiencia
bastante performática desde ese punto de vista. Y esa obra está conviviendo con las funciones que seguimos haciendo virtualmente de La Tortuga. El viernes, por ejemplo, me va a pasar algo hermoso. Este próximo viernes a las 20 va a estar virtualmente La Tortuga en el festival, y al mismo tiempo vamos a estar haciendo en el mismo momento mi nueva obra presencial en el Cultural, así que estoy muy emocionado con eso. Y bueno, y por otro lado estamos haciendo la convocatoria para el Festival Wi-Fi, y ahí también estoy ensayando una pieza que surgió en la virtualidad, en la que actúan actrices y actores que están viviendo en distintas ciudades. Hay una actriz que vive en México, otra que está en San Francisco, otra en Rafaela, en Santa Fe, en Buenos Aires. Es una experiencia muy movilizadora. De hecho, con algunas de estas personas no nos conocemos personalmente. Y bueno, y tengo un par de proyectitos ahí para el año que viene, ahí viendo a ver qué forma toman, pero eso es lo que estoy haciendo. Así que, como verán, digo, estoy como en diálogo entre el teatro que hacía antes de la pandemia, pero atravesado por esta experiencia, y también investigando en estas nuevas plataformas, en estos nuevos lenguajes, porque, insisto, me parece que es fascinante y que abre una posibilidad que es muy estimulante. Gracias. Ok, comparto. Bueno, pues felicidades, Marcelo, qué emoción, y que además también gente de por acá, de los grupos, ha sido parte de Teatro Wi-Fi, y eso nos ha encantado, ha sido muy, muy importante para nosotros. Y pues yo les cuento que nosotros, pues por primera vez vamos a hacer algo presencial grande, por decir, no solamente el recorrido de 1 a 1, en un teatro oficial, porque aquí ya estamos va a ser presencial el festival, el Otoño Cultural en Yucatán. Es una antiópera que también es bilingüe, maya-español, y bueno, estamos un poco inquietos con eso, pero pues compartir, creo que fue Juan el que mencionó, o sea, de esta vorágine de estar, ¿no? Haciendo nuevo producto, y eso también nos tuvo con el agobio durante este periodo del confinamiento, porque era la necesidad de meter nuevas producciones, y también por la necesidad de los grupos de presentar obras. Entonces, nos vemos ahorita en un momento en el que, si bien hemos estado confinados, necesitamos parar un poco, o sea, necesitamos repensar cosas. No quiere decir que no sigamos la indagación de Picnic, que se está transformando, y que espero el año que viene realmente poder indagar con mayor profundidad en esta especie de laboratorio de espectadores, ¿no? de ver cómo nos relacionamos, cómo el cuerpo que está ocupando ahora el espacio no es el del actor, sino el espectador. Y me interesa mucho revisar mi situación de mestizaje, ¿no? Porque si bien desde antes existía una necesidad de colocarnos como parte de un planeta que está viviendo esta sexta extinción, nos interesa mucho desde siempre reciclar, recuperar, trabajar con los elementos más sencillos. Ahora creo que es como mucho más intensa nuestra decisión al respecto, y lo que pretendemos en el 2022 es dar un espacio probablemente a menos producción de obra, a menos funciones de los grupos residentes, pero obras más interconectadas entre los mismos grupos residentes y nosotros, y tener procesos más largos de trabajo. La economía ya veremos qué hacer, pero es una necesidad ahorita a nivel artístico y humano, que es lo que nos tiene ahora con esa inquietud. Bueno. Juan. Está silenciado, Juan. Ahí está. Ahí estoy. Estoy con un proyecto dentro del festival, una ficción sonora que se llama Yo no soy la hija de Nina Simone, de Julie Gilbert, que es una autora suiza. Es una producción del proyecto Prisma, que es una compañía conformada por Malena Solda y Valeria Kovadlov, que abordan la temática de género desde la ficción. Y bueno, en esta oportunidad me invitaron a dirigir este material, que se puede, creo que hasta el domingo está disponible en las redes del festival.
Y también ahora estoy en la provincia de Entre Ríos, que es mi provincia natal, en un encuentro entrerriano de teatro, trabajando algo que, hablando del futuro, digamos, que es algo que me interesa seguir fortaleciendo y experimentando, que tiene que ver con la creación escénica en espacios que no son precisamente salas, sino que son espacios públicos. Ahora puntualmente estamos trabajando en un mercado municipal que hace muchos años está abandonado, un mercado de los años 40, que fue muy importante para la ciudad, pero que ya hace muchos años está cerrado, y con un grupo de aproximadamente 30 actrices y actores estamos trabajando desde lo espacial, la construcción escénica. Pensando un poco en el futuro personal, es por ahí donde me interesaría seguir indagando, investigando y desarrollando el trabajo. Genial, gracias Juan. Pablo. Hola. Taca, taca. Quiero comenzar por la última pregunta, que es las artes escénicas del futuro. Es decir, yo pediría, o sea, no sé, es como una petición a ese Dios inexistente, pero ojalá las artes escénicas del futuro sean amparadas por alguien. ¿Me entiendes? Ojalá. No sé si ustedes tuvieron la sensación de que en algún momento, pero como yo vivo en el bosque, en algún momento iba a entrar la mano de Dios, iba a decir, se acabó, ya está. Chicos, ¿aprendieron o no aprendieron algo? Pero nunca pasó eso. Entonces yo sí apelo a que en algún momento ese aparato gubernamental cambie el chip total, ¿no? O sea, porque nosotros estamos haciendo el ejercicio, o sea, si bien estamos dentro de lo liminal, pero todo comenzó a trascenderse, ¿no? Es decir, lo económico, lo político, lo social, es decir, todo comenzó a dar como una vuelta de tuerca, o sea, pasará de acá una década para que nos caiga la ficha y diga, sí, esto nos pasó, ¿no? A todas y a todos, es decir, logrará un tiempito como todo, es decir, es como ser niño Baldor, ¿no? Es decir, guardarlo y después proyectarlo. Pero sí, yo pediría que en algún momento cambie ese rol, ¿no? Desde el padre hegemónico, patri, que nos dejen de mirar desde ahí y buscarnos dentro de lo independiente y en ese lugar que podemos conllevarnos, que sería como muy diverso, muy de otro lugar. Eso, y en cuanto a qué estoy haciendo, ahora difundiendo las obras, es decir, estamos con la habitación picnic, por favor mírenla y la charlamos, la destruimos, o sea, sin miedo, por favor vayan. Tenemos otra que es la UIO, el país que somos, que dimos función al Teatro Nacional Sucre, es decir, difundiéndonos y manteniéndonos ahí, ¿no? Yo personalmente, como Pablo Roldán, estoy con Virginia, que es una ópera cumbia. Está el neoperreo, es decir, que no sé por dónde va, pero que tiene 20 objetos, un inflable de 2 metros hacia arriba, 3 de ancho, es decir, como en esa, ¿no? Esa indagación de saber qué es lo que me sucedió a mí dentro de este confinamiento, ¿no? Es decir, hacia dónde fue ese interior que estaba muy plagado de la afuera, ¿no? Y ahora como que estoy muy adentro. Eso, nada. Eso es lo que yo tengo que decirles. Muchísimas gracias a todos. Oye, Pablo, Bueno, yo tengo que conectarme y platicar más contigo. Lo que vamos a presentar ahora, y que bueno, la escenografía fue antes de la pandemia, yo digo que todo nuestro universo plástico ahora se va a ver, va a estar como connotado por la pandemia, pero nosotros trabajamos con inflables, y lo que vamos a presentar ahora, uno de los personajes está dentro de una casa, pero Sí. es una burbuja de como de 8x4. Ah, buenísimo, Entonces dale. ya entre el picnic y los inflables te buscaré para platicar y a lo Dale. mejor intercambiar y algo. Yo tengo un inflable en UIO, el país que somos, perdón chicos, me robé 2 minutos para la propaganda, pero tengo un inflable de 6 metros hacia arriba, o sea, me ocupa todo el teatro, es decir, es una cosa gigante. Ahí sí, pasémonos los contactos y mandémonos cositas, creo yo, sí está bueno. Bueno, les agradezco mucho esta conversación. Sí, Leandro. Quiero, además de agradecerles a vos, Pipi, y a todos ustedes, invitarlos porque de todos los participantes de la charla, hay 3 personas que tienen obra en el festival. Está la obra de Marcelo Lacino, La Tortuga, que va a ser el viernes a las 20. Es una función en vivo, es a las 20 y es lo que es, así que hay que aprovechar ese momento, esa instancia.
Está la obra de Pablo Roldán, Habitación Picnic, que va a ser por Zoom y WhatsApp el sábado y el domingo a las 20 horas también. Y la obra de que dirige Juan Parodi, Yo no soy la hija de Nina Simón, que está desde el lunes pasado hasta el domingo, es un podcast sonoro que está buenísimo y ya se puede apreciar. Y el jueves, perdón, hay una obra de la UNAM que se llama Diango con la soga al cuello, que es una coproducción entre México y Estados Unidos, que empieza el jueves y termina el domingo también, para aprovechar y seguir pensando a través de las obras esta charla. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a todes. Y bueno, seguimos pensando esta situación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luciano, gracias a todos y a todas. Un gusto, muchas gracias. Todo grande. Gracias. Chao, chao.